estás, Jennifer? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Sí, y en instantes también estamos nuevamente con Maite Vizcarra, que vuelve también a la conducción de Diálogo Abierto, porque en solo minutos vamos a hablar sobre el impacto de la minería en cuanto a políticas socioambientales, pero también conflictividad social. Un tema que afecta aproximadamente el 68% de los conflictos socioambientales en nuestro país. Y vamos a estar con alguien que conoce del tema y es el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Chávez. Ese va a ser nuestro primer tema, pero también en Diálogo Abierto hablaremos de qué hacer, cómo enfrentar el fenómeno El Niño, pero además también cualquier emergencia de la naturaleza. Y para ello hablaremos con alguien que conoce del tema y que se trata justamente de Sara Quiroz, directora de Políticas, Planes y Evaluación del INDECI. Y cerramos la jornada de hoy hablando de cultura. Estará con nosotros el gerente general de la Cámara Peruana del Libro para hablar justamente del balance de lo que ha significado esta actividad cultural que se desarrolló recientemente en Miraflores. Esto y más en Diálogo Abierto. Antes, el avance informativo. Diciembre ha empezado bien, vamos a ver cómo cierra. Enero y continuaremos informando. La meta es cerrar un primer trimestre positivo y vamos a seguir avanzando, impulsando la economía. Creo que el programa Impulso Mi Perú va a ser clave en poder revertir este escenario de caída de la producción. Y para que los empresarios inviertan aquí con total seguridad, con las garantías necesarias, estamos garantizando una estabilidad jurídica, con reglas claras para nuestros inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Estamos firmes en el camino de reactivar la economía del país. La recomendación es que la población participe en estos simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Cada familia organice su propio simulacro, establezca su plan familiar de emergencia, establezca tareas a cada uno de los miembros de la familia, preparen la mochila de emergencia, que el gran sismo sería de 8.8 para arriba. ¿Por qué? Debido al silencio sísmico, debido a que al gran sismo que ocurrió en 1746, que fue de magnitud 9, son cíclicos y por lo tanto este sismo se espera de que pueda ocurrir otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gracias Maite? por estar. Bienvenida. Gracias. Bueno, y como decías, estamos ahora con el señor José de Chávez para hablar de conflictos mineros. Sí, porque presentan el 33 reporte del Observatorio Minero en nuestro país. Exactamente, y lamentablemente los conflictos ahora están vinculados también con, la visibilización clara de los efectos negativos de esta minería ilegal que, por ejemplo, ya cobra muertes. No ahora, sino que en general siempre ha estado ahí, pero como digo, se ha vuelto más visible. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que esa es una tendencia. No es un hecho sorpresivo, no es un hecho aislado. Digamos, este tipo de minería ha venido creciendo en los últimos años. Es el otro lado, digamos, del boom y de la expansión minera, que en el caso de Patás, digamos, tenemos un capítulo particular, un capítulo específico. La Libertad es la primera región productora de oro, ¿no? Y en Patás lo que se ha visto desde hace bastante tiempo una suerte de convivencia, coexistencia entre la minería formal y la minería informal, ¿no? Pero en la medida que en los últimos años esta actividad ha crecido enormemente, esta convivencia ha sido cada vez más complicada y más difícil, ¿no? Se habla del casi el 2.5% del PBI que representa la minería no formal. Sí, ese es un poco algunos cálculos que se han hecho. La Sociedad Nacional de Minería acaba de publicar un informe al respecto. Y eso significa además en materia de exportaciones mineras más o menos 1.800 millones de dólares. ¿Cuánto lo deja que de percibir exportaría el esta Estado? actividad. ¿Perdón? ¿Cuánto deja de percibir el Estado? Bueno, una cantidad enorme, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad informal, una actividad en que en algunos casos es abiertamente ilegal, es una actividad que no paga impuestos, ¿no? Es una actividad que además genera una suerte de circuitos económicos en torno a ella. En la minería formal las estadísticas muestran que hay más o menos 220.000 trabajadores mineros. En la minería informal se especula que habría más o menos el doble, es decir, estamos hablando de más o menos 400 y pico mil
trabajadores mineros. Entonces sí, sin duda es una actividad que ha crecido enormemente, que tiene influencia económica, que es un poder económico, creo yo, hoy en día se puede decir, que controla territorios y que además aparentemente también tiene influencia política, porque estos recurrentes ampliaciones de este registro que se creó en el año 2016, el famoso Registro Integral de Formalización Minera, que fue creado, repito, en el 2016, por 120 días, ha venido ampliándose reiteradamente. ¿Ha funcionado? Y ¿no? actualmente sí se ha ampliado hasta el diciembre del 2024, ¿no? Entonces, esto ha sido un canal que ha sido utilizado por los mineros informales para mantener, digamos, su actividad sin ningún control y sin ningún tipo de regularización. ¿Y por qué ha fallado? ¿El registro es muy laxo? ¿Los requisitos que pide son demasiado sencillos? Lo primero, efectivamente, han habido algunos ensayos de cuán complicado es inscribirse en el Reinfo, ¿no? Y aparentemente es muy simple, ¿no? Simplemente uno necesita tener un RUC, el DNI, ¿no? Y decir mi labor la voy a hacer en tal o cual sitio. Entonces sí, ha sido un mecanismo que ha sido de fácil acceso para los mineros, pero fue un mecanismo y un instrumento que debió debió durar 120 días, pero por presión de este sector y por el respaldo que tiene algunos sectores políticos en el país, este registro se ha ido ampliando. Se calcula que hay más o menos 80.000 mineros inscritos en el registro, no todos con el registro vigente, pero ha sido una puerta, ha sido un canal utilizado, ¿no? ¿Y cómo, Ricardo, porque acá la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo es que un registro que inicialmente tenía la lógica de formalizar se convierte en un boomerang para darle espacio a lo informal? A ver, lo primero es que por las ampliaciones, ¿no? 2016, estamos en 2023 y se ha ampliado hasta diciembre de 2024, ¿no? Eso quiere decir que estamos hablando de un sector que hoy en día tiene también una influencia política. Inicialmente era influencia política en los territorios, alcaldes, provinciales, distritales, después gobernadores, pero ahora evidentemente tiene influencia política incluso en el Congreso de la República. Llegó ¿no? a haber un comeoro en el Parlamento. El famoso representante de Madre de Dios, ¿no? Amparo Romero, si mal no recuerdo, fue congresista entre el 2016 y el 2021, si mal no recuerdo. Y ahora también hay algunos otros equivalentes, ¿no? Que se prestan a este juego de buscar ampliaciones y algunos incluso están planteando que Reinfo sea un registro permanente, ¿no? Lo cual no tiene sentido porque es evidente que no ha cumplido su función y es evidente también que en el país no hay espacio para un sector que ha crecido enormemente. Estamos hablando, repito, de 400.000 mineros. Es imposible pensar que los 400.000 puedan lograr formalizarse. Además hay que distinguir entre lo que es minería informal, que es aquella actividad que se desarrolla no en zonas prohibidas y que esos mineros, si es que cumpliesen con todos los requisitos, pueden formalizarse, de lo que es minería abiertamente ilegal, es decir, la que se desarrolla en zonas totalmente prohibidas, por ejemplo, cuerpos de agua, ríos, lagunas, áreas naturales protegidas. Eso es minería ilegal, ¿no? Esa es minería que de ninguna manera va a poder formalizarse, ¿no? Pero eventualmente esa minería ilegal cumple con lo que pide el Reinfo. O sea, podríamos, ¿sí? En este caso no. Ahí estamos hablando de esta minería, por ejemplo, en el caso de Patas no estamos hablando necesariamente de minería ilegal, estamos hablando de minería informal que en los últimos años ha comenzado a ser respaldada por bandas criminales, inicialmente para sacar problemas entre ellos, y que aparentemente han visto en este negocio un sector muy lucrativo, ¿no? Pero la minería ilegal es aquella que está en zonas prohibidas. Por ejemplo, la minería aluvial, la minería que sobre todo se desarrolla en la Amazonía peruana, esa es una minería abiertamente ilegal. Pero lo que me refería es si hoy día el Reinfo básicamente pide tener RUC, ¿y cuál es el otro requisito? ¿Dónde voy a desarrollar el lugar mi actividad? específico, ¿no? ¿En qué zona voy a desarrollar mi actividad? Evidentemente... Ese segundo requisito hace que caiga. Ahora, ejemplo, ¿esa información está actualizada? No, en absoluto. Pues eventualmente también podría ser que un ilegal pueda tener una convalidación al Reinfo y muy campante. En algunos casos, en algunas zonas de la Amazonía, eso está pasando, ¿no? Por eso siempre es importante, siempre reaccionamos cuando hay hechos tipo lo que ha ocurrido en Patas, ¿no? Un hecho de mucha violencia, de asesinatos, pero hay que comenzar a pensar también cuáles son los futuros Patas, cuáles son los futuros Madre de Dios,
porque es una actividad que hoy en día prácticamente está en todos los departamentos en el país, ¿no? La conflictividad social va también hacia la parte andina, ¿no? Me parece que sobre todo en las partes Apurímac, Cusco, en este gran corredor. Sí, eso es lo que también estamos identificando. En los últimos meses nuevamente ha habido un aumento de conflictos sociales vinculados a la minería, lo dice la Defensoría del Pueblo en sus reportes ¿Son 200 mensuales. casos? Sí, más aproximadamente. No estamos en el momento de mayor conflictividad social en número, pero sin duda estamos hablando de zonas donde hay conflictos que se han activado. El caso del corredor es uno de ellos, tanto en la zona de Chumbivilcas, en Cusco, pero también en la zona de Cotabambas, que es la zona de influencia directa de la mina Las Bambas, ¿no? Entonces sí, en las zonas andinas tenemos los conflictos vinculados a la gran minería, también tenemos una suerte de situación de crecimiento de minería informal, en ese caso sí creo que se puede hablar de minería informal. Es bien interesante esto porque hasta hace muy poco la minería formal no convivía con la minería informal. Hoy en día sí hay zonas de convivencia, zonas de coexistencia, y en muchos casos esa convivencia está siendo complicada y difícil. ¿La informal se podría también equiparar con la artesanal? Podría haber minería artesanal que es informal, sin duda alguna, pero lo que estamos viendo es que este tipo de minería informal cada vez está convirtiéndose en menos artesanal de lo que era, ¿no? Cada vez hay la utilización de maquinarias y equipos de gran envergadura, retroexcavadoras, hay incluso plantas procesadoras. Es decir, es un sector que ha crecido enormemente. Históricamente la minería informal ha estado vinculada sobre todo al oro, ¿no? La explotación aurífera. Claro. Y el oro en los últimos 10, 15, 20 años ha estado con precios muy altos. Estamos hablando de $1.800, $2.000 la onza. Y eso ha provocado que sea un sector que ha acumulado, ha gozado de precios muy, pero muy altos, por lo tanto, de importantes ganancias, y ha habido una acumulación económica muy, muy significativa, ¿no? Pero el otro tema que hemos identificado, que está también en el informe que estamos presentando, es los conflictos que están vinculados al tema del agua. El tema del agua hoy en día está siendo nuevamente un tema muy sensible, porque estamos arrastrando un año de sequías, no sabemos qué va a pasar con el fenómeno del Niño. Normalmente el fenómeno del Niño significa mucha lluvia en las zonas de la costa, costa norte, costa central, pero sequía, ausencia de lluvias en las zonas altoandinas. Si eso ocurriese, estaríamos hablando de un segundo año de sequías y de falta de lluvias, lo cual también comienza a ser un tema preocupante y que también está a la base de muchos conflictos. El reciente estallido que ha habido en Ayacucho, en la provincia de Huanta, precisamente tiene que ver con la instalación de minería en las partes altas de la cuenca, ¿no? Y para cerrar, este observatorio de conflictos mineros, ¿qué información facilita? Bueno, digamos, complementa un poco el análisis cuantitativo que hace la Defensoría del Pueblo. Lo que nosotros buscamos hacer es identificar tendencias. Estamos identificando que a finales de año está habiendo una reactivación de conflictos sociales con varios componentes, el componente de la minería informal, la minería ilegal, con todo el tema de la violencia que se incorpora. Llamamos la atención sobre lo que está pasando en Patás, pero también llamamos la atención sobre lo que puede pasar en zonas como Suyo, en Piura, en zonas como San Ignacio, Cajabamba, en Cajamarca, en zonas como la triple frontera entre Brasil, Ecuador y Perú, lo que está pasando en la provincia de Condorcanqui, donde además muchos pueblos indígenas están resistiendo al avance de la minería informal e ilegal. Y el otro tema, el tema del agua y el tema de la reactivación, como mencionaba, de la zona del corredor del surandino. Entonces, sentimos que estas tendencias que han aparecido en los últimos dos meses y medio del año, seguramente van a estar presentes en los primeros meses del próximo año, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, don José de Chávez, representante de Cooperacción, por estar esta noche aquí en Diálogo Abierto. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy bien, y ahora nos vamos al primer corte. Así es. Y al retorno vamos a hablar sobre acciones frente a los desastres naturales. Exactamente. Hace poco hubo un temblor en México, Ricardo, y bueno, vamos a ver justamente los niveles de organización que tenemos. Y hemos tenido 6 temblores ayer en Pisco. Imagínate, qué miedo. Ya volvemos. Pausa y volvemos. Muy bien, hemos vuelto, Ricardo, para hablar de prevención
de sismos. Sí, como te decía antes de la pausa, 6 sismos sacudieron ayer Pisco, uno de ellos el más intenso, de 5.8 grados en la escala de Richter. Imagínate, y evidentemente tenemos que siempre recordar que el Perú es un país sísmico y bueno, no solamente en octubre, sino todo el tiempo estamos obviamente sometidos a esas situaciones, así que hay que estar prevenidos. Para eso vamos a hablar con Sara Quiroz, que ella es directora de Políticas, Planes y Evaluación del INDECI. Así es. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Sara. Buenas noches, Maite y Ricardo. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, decíamos con Maite de que 5 temblores, o 6 temblores concretamente en Pisco, 1 en Arequipa, y los que ha reportado ayer el IGP. ¿Cuánto estamos preparados y sobre todo el sistema de alerta temprana que se prepara en la costa peruana para atender emergencias de este tipo? Estamos nosotros como INDECI, tenemos la responsabilidad de trabajar a nivel nacional frente a todos los fenómenos que podamos enfrentar. En este caso, tenemos nosotros la experiencia de Pisco del año 2007 y también estamos trabajando un plan de contingencia nacional que nos permite a nosotros organizarnos como institución y también organizar y participar con los gobiernos regionales para poder preparar a la población. En realidad, nos esforzamos porque la población se pueda involucrar, pueda organizarse, pueda trabajar, ¿no?, en este tema. Principalmente, nosotros ahora estamos en silencio sísmico en la costa central del país, ¿no?, en la cual estamos contamos con un plan de contingencia para prepararnos para enfrentar no solamente un sismo en esa costa central, sino también un tsunami. Entonces, frente a eso, nosotros, como INDECI, entidad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, tenemos una responsabilidad en nuestra intervención, es a partir de un nivel de emergencia 4, ¿no? Sin embargo, nos esforzamos para que los gobiernos regionales y locales, que son los primeros respondedores, puedan participar a través de los simulacros, puedan preparar y organizar a la población mediante brigadas para que ellos puedan responder de manera inmediata, ¿no? Sabemos de que sí estamos trabajando en un sistema de alerta, pero eso solamente nos va a permitir ponernos en una zona segura. Posteriormente a ello, ¿qué más podemos hacer? Y eso es lo que estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, nuestras direcciones desconcentradas en todo el territorio, quienes ellos preparan a la población, porque no son, hace unos años atrás tuvimos en Sullana un sismo, en Piura, ¿no?, también un sismo, y en todo el Perú, como Maite lo mencionó, somos un país altamente sísmico y estamos preparándonos para ello, ¿no? Señora Quiroz, justamente hablando de la preparación, ¿qué dice los manuales internacionales o los protocolos? ¿Cada cuánto se tiene que hacer un simulacro? Porque nosotros tenemos la sensación de que los simulacros que se producen son muy espaciados y siendo que somos un país sísmico, ¿cada cuánto deberían darse estos simulacros al interior, por ejemplo, del Perú? De modo que cuando se produzca el sismo, el temblor, inmediatamente sepamos qué hacer, ¿no? O sea, quién hace qué, dónde están los comités de seguridad, etcétera. Pareciese que eso lamentablemente todavía no está interiorizado. Así es, ¿no? Trabajamos, nosotros como INDECI establecemos en base al ente rector el número de simulacros que podemos hacer a nivel nacional. Sin embargo, los gobiernos regionales y locales pueden y hacen, así como los colegios, ¿no?, hacen simulacros en las fechas que ellos indican. Ahora, ¿qué es simulacro? Es un ejercicio que nos permite medir cuán capacitados o cuán organizados estamos a través de los planes, ¿no? Ponemos en práctica una herramienta, un instrumento que nos va a poder ayudar a responder de manera eficiente, de manera óptima ante la ocurrencia, ¿no? Y acá hay dos maneras. Uno es cómo las entidades se preparan para responder y otro es cómo responde la población. Por eso es que cuando nosotros hacemos simulacros, gracias a ustedes también podemos difundirlos a través de la televisión, pero sin embargo necesitamos que la población se involucre un poco más en este tema, ¿no? Y por supuesto que se pueden hacer de manera menos espaciada, como lo mencionan ustedes, porque eso ya es responsabilidad de cada gobierno local y se hace. Lo que pasa es que de repente no se utilizan los medios de difusión nacional, pero sí los gobiernos locales organizan por sectores, por zonas. Ahora estamos, por ejemplo, con un escenario de
del fenómeno del Niño. Y hemos hecho nosotros simulacros y también los gobiernos locales y regionales han organizado simulacros para que la población sepa cuáles son sus zonas seguras en caso de un desborde de un río o de un deslizamiento, de acuerdo al escenario que puedan tener en su territorio. Sí, sin embargo, los simulacros, si bien se han desarrollado en el Perú, inclusive ahora multidesastres, multipeligros, ¿no? Dependiendo a cada zona del país. A ver, el tema es la conciencia de la gente, que no toma esto con la debida precaución y sobre todo con la participación, concretamente, la participación. Muchos, cuando ocurre de día, prefieren hacer sus actividades diarias. Entonces, ¿cómo logramos concientizar allá a la gente? ¿Cuán importante es que nuestras autoridades también estén permanentemente insistiendo en que todos o el mayor número de peruanos participemos de estas acciones? Claro, esa es la labor fundamental y por eso hacemos las acciones de sensibilización. Es el gran reto, diría yo. Así es el gran reto porque aún nosotros mismos, a veces nuestros propios familiares, no queremos participar porque muchas veces pensamos que no va a suceder, ¿no? Y cuando sucede realmente ahí viene, ¿no? Por eso nosotros difundimos mucho el tema de la mochila de emergencia, el plan familiar, cómo deben organizarse las familias, el utilizar el 119 para poder comunicarnos, para saber dónde vamos a estar, porque no sabemos en qué momento ni a qué hora va a suceder esto. Podemos estar en el trabajo, en el colegio, ¿no? O puede ser en la noche todos en la casa, eso sería el ideal, ¿no? Pero para eso estamos trabajando, sensibilizamos, por eso sacamos los anuncios, los avisos, trabajamos con la misma población, con las comunidades, ¿no? Para el caso de sismo, para el caso de inundaciones, trabajamos también con la misma población, cuando nosotros los organizamos para que ellos a nivel comunitario puedan organizarse y avisar, ¿no? Lo que pueda pasar en caso, por ejemplo, de inundaciones o deslizamientos, claro, que son eventos que se pueden más o menos alertar, ¿no? Pero en el caso de un sismo no es tan sencillo alertar, sino lo que tenemos que hacer es como familias organizarnos para ver, como vuelvo a repetir, somos un país altamente sísmico, claro, necesitamos estar bien organizados como familias y necesitamos también involucrarnos un poquito más. Hay un poco de desconocimiento, justamente cuando se da la ley del SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, se quiere priorizar el enfoque de la prevención, la reducción y la preparación para enfrentar los peligros que tenemos en nuestro país, ¿no? Ese es el enfoque del SINAGER, ¿no? La prevención y la reducción del riesgo antes de que ocurra, ¿no? Y la preparación también para que la población pueda responder de manera inmediata, ¿no? Los primeros, claro, que vamos a responder somos nosotros. Señora Quiroz, lo importante es qué hacer antes, durante y después. Sin embargo, pareciera que los vecinos, por ejemplo en Chile, también en México y otros países, nos llevan años luz en ese aspecto, porque si uno ve los TikToks, los videos de los últimos movimientos telúricos, estos forman parte del día a día entre ellos y lo toman con total normalidad. Bueno, de hecho, Ricardo, la semana pasada yo estuve en México y hubo un temblor y fue increíble, Ricardo, la señora Quiroz, le podemos narrar un lugar muy, digamos, lleno de gente, como puede ser un supermercado o un centro comercial. Uno podía ver cómo la gente se desplazaba tranquilamente, con sus cascos, con sus chalecos, en fin. Entonces uno decía, wow, qué maravilla. Acá nadie se perturba, todos van despacho. En ese sentido, ¿cuán preparados están los gobiernos regionales, locales, para proveer, como usted ha indicado, no solamente de normas, sino también de infraestructura, chalecos, en fin, cascos, etcétera? Bueno, ellos tienen unos recursos que tienen que destinar para el tema de gestión de riesgo, enfocado principalmente en la organización de la población, porque ellos son los gobiernos regionales y locales son los que trabajan de manera directa con la población. Entonces, en función a las capacidades que puedan tener ellos, son los que están. Sin embargo, también tienen apoyos de entidades privadas, ¿no? O de organismos no gubernamentales como las ONG, que también trabajan en la organización de la población y en la conformación, ¿no? Los brigadistas, que se les llama en el territorio, ¿no?
son los que generalmente portan sus chalecos y están siendo capacitados. Pero, claro, cuando un sismo no es de gran magnitud, podríamos decir, nosotros nos permite todavía caminar, ubicarnos, ¿no?, en zona segura, pero nosotros tenemos la mira hacia un desastre de gran magnitud, que es un sismo que no nos va a permitir ponernos en pie, y que el escenario que tenemos y el silencio sísmico que tenemos es para un sismo de 8,8 en este caso, ¿no? Y que ese sismo, bueno, ni siquiera lo hemos vivido en Pisco, ¿no? No sé, nosotros cuando vivimos el sismo del 15 de agosto, ¿no?, el 2007, en Lima tuvimos una magnitud de 5, y tanto, ¿no? Entonces, y en Pisco fue de 7.9, ¿no? Entonces, si conversamos con ellos, ellos nos indican cómo era este sismo realmente, ¿no? Y el que estamos esperando es de 8,8, por eso apelamos a la población que tome conciencia, que participen en los simulacros, que se organicen como familias, ¿no?, que tengan sus instrumentos, su manera de cómo se van a comunicar como familias para poder enfrentar este sismo que estamos esperando. Señora Quiroz, pero todo empieza también por las regiones y por los municipios, y ahora esta nueva ley que se aprobó hace 10 días más o menos, que al amparo de las facultades del Ejecutivo, para certificar, ¿no?, para que no sea el mejor amigo o el más pata del gobernador y del alcalde quien dirija la defensa civil en cada municipio y región. Ahora tienen que ser certificados. Creo que ustedes van a ser los encargados de manejar todo esto. Nosotros conjuntamente con CENEPRE y el ente rector estamos viendo el tema de la certificación. Muy cierto, porque, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo un escenario del fenómeno del Niño, estamos viendo que a final de año están habiendo cambios de las personas que dirigen estas oficinas, lo que hace que entre una persona que desconoce todo. Y si se presenta el fenómeno del Niño, ¿no?, con la intensidad que creemos que se va a presentar en estos meses, esa persona que no conoce, entonces no va a poder actuar. Entonces, por eso es que la certificación y las modificaciones a la ley 29664 buscan generar capacidades permanentes en los gobiernos regionales y locales, para que podamos asegurar por lo menos la atención que le debemos dar a la población para enfrentar este tipo de eventos, ¿no? Muy importante lo que nos indica. Bueno, entonces, para ir cerrando, estas infraestructuras y eventualmente estos materiales que hemos visto inicialmente son de competencia de los gobiernos locales y regionales, pero también el INDECI obviamente tiene una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Seguramente de controlar que en efecto estén bien premunidos. Por supuesto, ¿no? Nosotros damos asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos regionales y locales para que puedan cumplir con su rol, que es directo el trabajo en la población, ¿no? Estamos con ellos de la mano. Muchas veces ustedes nos ven a nosotros y piensan que somos nosotros los que somos los responsables, pero nosotros estamos no los dejamos, los acompañamos en cada emergencia que se pueda producir, y también en este proceso de desarrollo de capacidades, de implementación que deben tener los gobiernos locales y los gobiernos regionales para enfrentar este tipo de fenómenos. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Sara Quiroz, directora de Políticas, Planes y Evaluación del Instituto de Defensa Civil INDECI. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, hemos hecho un rápido recuento de cómo está la situación. Ojalá que no nos agarre desprevenidos. Claro, lo importante es la participación en los simulacros, ¿no? Y actuar desde casa incluso. Exacto, y como decíamos, aún cuando no se den, pues, oficialmente, como bien has dicho, en la propia casa se pueden establecer roles y saber exactamente quién lleva a un adulto mayor o a un niño, en fin, el asunto de la mochila, eso tendríamos que tenerlo pues como una oración. Muy bien, y después del segundo corte, vamos a volver con temas culturales. Hacer un balance de lo que ha significado justamente la Feria del Libro Ricardo Palma. ¿Qué libros han sido los más vendidos, por ejemplo? Ajá, así que ya volvemos en Diálogo Abierto. Volvemos aquí a Diálogo Abierto para hablar de cultura, conocer, por ejemplo, cuáles han sido los títulos o los libros más vendidos durante la reciente Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores, Maite. Así es, y está por eso con nosotros Antonio Moretti, que es el gerente general de la Cámara Peruana del Libro. Buenas noches, señor Moretti, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias por la invitación.
acaba de finalizar la Feria del Libro Ricardo Palma, que tiene 51 años de antigüedad. Es el evento literario más antiguo de este país, ¿no? La feria más tradicional. Y bueno, y para nosotros es una enorme alegría la recepción que hemos tenido del público. Exactamente, y estábamos hablando un poco antes de empezar de cuáles habían sido digamos, las ediciones más vendidas o demandadas. Sí, nosotros hemos hecho un pequeño estudio sobre los libros más vendidos. De todas maneras, encabeza la lista la más reciente novela de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, también acompañan a este listado de libros más vendidos autores de editoriales independientes peruanas que han comenzado a tener muy buena acogida. Te cuento, por ejemplo, el cómic de la U, ¿no? Es una pequeña novela gráfica que editó Mesa Redonda Editores, tuvo muy buen alcance. El cómic de la U. Cómic de la U. ¿Guarda relación con el equipo de fútbol? Así es, con Lolo Fernández. Es el que apareció Lolo Fernández en la feria del libro de Fiestas Patrias. Y entonces, colocar un cómic dentro de los libros más vendidos, debo decir que hay más de uno, ¿no? en esta lista, es un muy buen síntoma de la amplitud del panorama de la edición peruana. Claro, claro. Y eventualmente el cómic uno lo identifica, Ricardo, en fin, con la población joven, pero eventualmente también hay gente mayor que quiere consumir este tipo de libros, ¿no? Justamente los animes, las caricaturas, en fin, también son literatura. Al final de lo que estamos hablando es de contar historias, ¿no? Ya sea con palabra dura, pura, muy intelectual o muy ligera, como con las novelas gráficas, ¿no? Este año nosotros hemos realizado un homenaje a Francisco Lombardi, cineasta que ha adaptado cuentos y novelas al cine, ¿no? Un poco la vocación que nosotros tuvimos para homenajear a Francisco Lombardi es esto: contamos historias en el formato 1, en el formato 2 o en el formato 3. Lo que nos reúne, el punto común es ese: todos contamos historias. Ajá. ¿Y qué otros títulos han tenido demanda importante? Este año hemos tenido muy buen alcance, por ejemplo, con Nora, que es un texto de no ficción que realiza una investigación sobre lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Que también tuvo muy buen alcance. Hemos tenido novelas de ficción, autores como Paul Dark Mego, que también han tenido muy buena acogida por parte del público. Por supuesto, autores un poco más consagrados, como puede ser el caso de Mario Bellatín, que también se colocó entre los 10 más vendidos, ¿no? Mario Bellatín es un escritor mexicano que vuelve al Perú después de varios años y que para esta ocasión se reeditó Salón de Belleza, que es uno de sus libros más clásicos, más conocidos. Exactamente. ¿Estamos hablando entonces de un nuevo mercado, de nuevas tendencias que están marcando los jóvenes? Así es. El año pasado salimos de pandemia. El movimiento del mercado editorial fue bastante inusual. Nos pudo haber, si quieren, distraído un poco, pero ya era una señal, un síntoma de que hay un nuevo público, que los jóvenes cada vez son más fuertes, más importantes dentro de la industria editorial. Y la encuesta nacional de lectura que desarrolló el Ministerio de Cultura y que presentó a principios de año, nos muestra también a un público lector que es el público de las mujeres, ¿no? Que estadísticamente es quien más lee. El que más lee. Así es. En el Perú leen más las mujeres que los varones. Y eso estimula la producción de escritoras. Nosotros hemos homenajeado a Julia Wong. Julia Wong Comte es una escritora peruana con ascendencia china que organiza el Festival de Chepén, poeta, novelista extraordinaria, ¿no? Y que tiene pues muy buena difusión, ¿no? No solo hemos homenajeado a ella, también hemos recordado a Pilar Dugui, que es una escritora muy importante en la década de los 80, que tiene unos cuentos fantásticos, ¿no? Una novela que fue ganadora del premio Julio Ramón Ribeiro del Banco Central de Reserva, ¿no? Porque justamente estamos en una muy buena época, ¿no? Para promover o volver a colocar sobre la mesa a nuestras escritoras. Si hubiera que hacer una diferencia entre las tendencias de la Feria del Libro de Fiestas Patrias y la de ahora, ¿hay algunas diferencias, algunas similitudes en cuanto a tendencias? Sí, la FIL, ¿no? La Feria Internacional del Libro que organizamos en el mes de julio y principios de agosto, al ser una feria internacional,
atrae un público buscando novedades de toda Latinoamérica y novedades de España y novedades de Argentina y nuevas traducciones, ¿no? Y entonces tiene otro interés, ¿no? Es un mercado mucho más amplio. Es un mercado mucho más amplio, un panorama más amplio. En cambio, la Feria del Libro de Ricardo Palma es una feria de ciudad, ¿no? En donde, mira qué lindo puede ser transitar por la Feria de Ricardo Palma y cruzarte con Fernando Ampuero, por ejemplo. Eso es algo que sucede ahí, ¿no? Con Alonso Cueto, que es algo que sucede allí mientras está comprando libros, con Guillermo Niño de Guzmán, ¿no? Eso es lo lindo de la Feria de Ricardo Palma. Es una feria, si quieren, más doméstica, ¿no? En donde tenemos la oportunidad de promover un poco más centralmente la edición peruana, la publicación de escritores. Y por lo tanto estos libros, estos 10 títulos más leídos son peruanos, probablemente más de la costa, limeños. No tan... la literatura peruana tiene mucho fundamento en el interior del país, ¿no? De hecho, si nosotros hacemos un mapeo de los últimos 40, 50 años, nuestros 10 escritores más importantes son del interior. Interesante. Salvo, pues, Julio Ramón de Ribeiro, Alfredo Ores Echenique, entre otros un poco más recientes. Pero si pensamos en Vargas Llosa, que es arequipeño, en Osvaldo Reynoso, que también es arequipeño, tendríamos que sin, por supuesto, olvidar a José María Arguedas, ¿no? Tendríamos que decir que la potencia narrativa, la potencia poética es bien de todo el país. Está creciendo en regiones, entonces. Sí. Hay ferias de libro que se organizan en ciudades como Arequipa, Cajamarca, Trujillo, Moquegua, ahora último, ¿no? Que les está yendo bastante bien. Entendamos que las ferias de libro, además del factor comercial, indudablemente, ¿no? Son un gran estímulo para la difusión editorial y para el hábito de lectura. El que se activen estas ferias a nivel nacional, ya podemos pensar en un calendario nacional, ¿no? ¿Y los beneficios tributarios cuánto han ayudado a esto? Mira, el sector está peleando por beneficios tributarios y por beneficios por parte del Estado al sector desde el año, bueno, de toda la vida, pero es desde el año 2004 en donde surge la primera ley. De prórrogas en prórrogas. Así es, ¿no? Pero este año, debo decir que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura nos prestó mucha atención. Nos reunimos con ellos para generar puntos en común y una política más estable de beneficio para el libro. El hecho de que hayamos estado de prórroga en prórroga, buscando, peleando por los beneficios tributarios, no nos permitía generar un plan a largo plazo, no nos daba estabilidad. Es a partir de este año que esto de verdad va a suceder. Tenemos una estabilidad de mercado, ¿no? Beneficios tributarios no solo para la producción editorial, para la importación, para la exportación, beneficios tributarios para nuestros escritores, ¿no? Y entonces ya podemos planear estratégicamente, ¿no? Un desarrollo editorial. Exacto, y se han vendido más de 500.000 de libros, ¿no? O sea, es un número importante. ¿Ese es el récord? ¿Está dentro de las expectativas? Estamos en crecimiento, ¿no? En comparación con el año pasado, fueron 100.000 menos, ¿sí? Pero esto es un muestreo. Te digo de que la muestra solo alcanza el 50% de los participantes de la feria, ¿no? En esta cifra, ¿sí? Lo cual pues, nos permite especular un crecimiento importante en comparación con el año pasado, pero aún tomamos las estadísticas con calma, porque la verdad es que el sector recién está saliendo de la pandemia, ¿no? Es el próximo año en donde, según lo que hemos conversado con varios representantes de la industria editorial, es recién el próximo año en donde la planificación volverá a la normalidad. La cantidad de libros que se van a lanzar el próximo año será similar a la del año 2019 o a la del año del 2018. Este año se han lanzado muchos menos libros que en esos años, pero estamos en crecimiento, estamos en recuperación. Muy bien, son buenas noticias. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, don Antonio Moretti. A ustedes. Gerente general de la Cámara Peruana de Libros. Estaremos atentos al próximo año. Entonces. Estaremos muy atentos a esos últimos números porque igual son indicadores de que está creciendo la lectoría en el Perú. Y las mujeres, sobre todo. Muy bien, vamos a ir al corte y ya volvemos.
vuelto para decir adiós. Así es, termina esta edición de Diálogo Abierto. Volvemos mañana como siempre. Así es, vean este programa por YouTube y si les gusta le dan un like. Hasta mañana.